Lo que ocurrió en el Perú entre 1980 y el año 2000 marcó para siempre a nuestro país. Las cifras son contundentes. Alrededor de 69.000 víctimas, en su mayoría campesinos pobres y quechohablantes, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero detrás de cada número había una familia, una comunidad, una vida que no volvió a ser igual. Bienvenidos a Memoria y Paz, un podcast donde recordaremos el pasado para construir un futuro con justicia. Soy Albert Cornejo y hoy hablaremos de la violencia interna y su impacto profundo en las familias peruanas. En 1980, el Perú regresaba a la democracia, pero en Ayacucho comenzaba una guerra silenciosa. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, inició sus primeros actos de violencia en Chuschi, quemando ánforas electorales. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia surgió en regiones olvidadas por el Estado, donde la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades crearon un terreno fértil para el adoctrinamiento. Sendero Luminoso prometía un cambio radical, pero impulsó terror, asesinatos, secuestros, masacres como Lucanamarca en 1983 y Zoras en 1984. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, fundado por Víctor Polay Campos, también afectó a la población mediante secuestros, atentados y acciones armadas. Su expansión nunca fue masiva debido a la falta de apoyo social, pero su violencia dejó huellas profundas. Para comprender este impacto, hoy nos acompaña el profesor Alberto Cornejo, quien vivió parte del conflicto en la región de Piura, cuando él era estudiante de la Universidad Nacional de Piura. Durante su etapa universitaria, ¿qué hecho logró presenciar durante el conflicto armado y cómo esto afectó a su vida diaria en la universidad? Recordando mi etapa como estudiante en la Universidad Nacional de Piura, ocurrió un atentado terrorista por el grupo Sendero Luminoso. Este grupo le privó la vida al catedrático y ex gobernador regional Luis Paredes Maceda, quien al salir de una aula de clase en el tercer piso del pabellón principal, después de aplicar un examen, fue interceptado y con una bomba y disparo acabaron con su vida e incluso hirieron a un compañero de estudio que lo acompañaba. Esta situación nos generó zozobra, desesperación a toda la comunidad universitaria. La inseguridad que vivíamos nos perjudicó rotundamente porque interrumpió los ciclos académicos y generó atrasos en nuestra carrera universitaria. Y más aún, vivíamos limitados de nuestras libertades como estudiantes y ciudadanos. Las consecuencias de la violencia interna no se quedaron solo en los libros de historia, se quedaron en las personas, en las familias, en la memoria de todo un país que todavía carga con ese dolor. Primero, las consecuencias humanas. El conflicto dejó cerca de 69.280 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La mayoría eran campesinos pobres, quechohablantes, personas que no tenían ninguna protección del Estado. Detrás de cada número había un rostro, un padre que no volvió, una madre que buscó respuesta durante años, un niño, un joven que creció sin saber por qué su familia fue víctima. La violencia no solo quitó la vida de miles, también rompió la estructura emocional de las comunidades enteras. Después vienen las consecuencias sociales. Pueblos completos quedaron vacíos. Miles de familias huyeron de la sierra hacia Lima y otras ciudades. Todo con el mismo objetivo, escapar del terror. El desplazamiento forzado cambió la vida de generaciones. Los jóvenes que dejaron la escuela, hogares destruidos, comunidades que nunca pudieron recuperarse del todo. El miedo se convirtió
realmente en una forma de vivir. También hubo consecuencias económicas. El país perdió miles de millones de dólares. Sendero Luminoso derribó alrededor de 40 torres eléctricas, atentó contra fábricas y destruyó la infraestructura del país. El Estado tuvo que gastar miles en reconstrucciones y operaciones militares para poder detener el terrorismo. Ese dinero pudo haber sido destinado a la educación, salud, desarrollo, pero terminó siendo absorbido por una guerra que nadie pidió. Finalmente, las consecuencias más difíciles de frenar, las consecuencias morales y políticas. Durante la lucha contra el terrorismo, el Estado también cometió abusos. Hubo desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, lo que la CBR lo llamó una doble tragedia. La gente sufrió a manos del terrorismo y también a manos de quienes debían protegerlos. Todas estas consecuencias, las humanas, las sociales, las económicas y las políticas, dejaron una herida profunda en el Perú. Una herida que todavía duele, una herida que todavía exige verdad y justicia. Recordar estas consecuencias no es vivir el horror, es reconocerlo, aceptar que hubo dolor, que hubo injusticia y que la memoria es la única forma de que esto no vuelva a repetirse. Recordar no es abrir heridas, es evitar que vuelva a sangrar. La historia de nuestro país nos enseña que la desigualdad y el abandono no pueden seguir siendo el origen de la violencia. La memoria es un camino hacia la paz y hacia el respeto por los derechos humanos. El Perú de los años 90 vivía entre el miedo y la incertidumbre. Sendero Luminoso y MRTA habían sembrado terror en cada región del país. Habían apagones, coches bomba, asesinatos selectivos y miles de familias que vivían con la sensación de que la vida podía cambiar en un solo segundo. En este contexto apareció un líder que prometió orden y autoridad. Estoy hablando de Alberto Fujimori. Muchos lo vieron como una esperanza, como alguien capaz de poner fin al terror. Y es verdad, el Estado capturó a Abimael Guzmán, se redujo el peligro en las calles, se desarticularon las columnas armadas, pero detrás de esos logros hubo abusos, muertes, violación de derechos humanos, silencios obligados y heridas que aún hoy siguen abiertas. Hoy, en este episodio, exploraremos esa otra cara, la que pocos quieren mirar, pero todos debemos recordar. Bienvenidos a Fujimori, Solución o Agravante. Para entender mejor esto, hemos considerado dos casos. El primer caso, que marcó profundamente a Piura, ocurrió en plena violencia, en el año 1992, exactamente un 9 de julio, en el distrito de Castilla. Integrantes de Sendero Luminoso asesinaron brutalmente al profesor universitario y expresidente regional Luis Antonio Paredes Maceda. La CBR detalla que, al salir de la Universidad Nacional de Piura, Sendero Luminoso lo atacó lanzándole un explosivo. El estallido lo dejó gravemente herido y aún así no tuvieron piedad. Se acercaron y lo remataron con un disparo en la sien. En la explosión, el estudiante Manuel Arturo Pozo Calle también resultó lesionado y su nombre aparece testificado y registrado en la CBR. Imagínense ese instante, la explosión rompiendo el silencio del campus, los estudiantes corriendo sin entender qué pasaba, el cuerpo de un maestro tendido en el suelo, la vida apagándose mientras el eco del terror se extendía por cada aula, por cada pasillo, por cada joven que ese día entendió que estudiar podía costar la vida. Luis Antonio Paredes Maceda no era un desconocido, era un líder regional, un académico respetado, un hombre que representaba diálogo, organización y democracia. La muerte de Paredes Maceda dejó un vacío enorme. La Universidad de Piura perdió un profesor valioso y los estudiantes perdieron la sensación de seguridad.
Ese campus, que debía ser un lugar de conocimiento y libertad, quedó manchado por el miedo y la violencia. Muchos testimonios de la época hablan de semanas donde los estudiantes evitaban quedarse en la tarde, donde iban en grupos, donde nadie quería ir solo. La violencia había cruzado una frontera simbólica, había entrado al mundo universitario. Este caso es una herida abierta, un recordatorio que el terrorismo no solo buscó provocar caos, buscó destruir a la educación, intimidar la libertad de pensamiento y sembrar miedo donde debía haber futuro. El segundo caso ocurrió el 13 de agosto de 1997, en la comunidad Las Ánimas, ubicada en Paita. Un grupo de Sendero Luminoso irrumpió en un colegio rural. Secuestraron al director, a una profesora y un grupo de estudiantes, obligándolos a asistir a una reunión dirigida por Sendero Luminoso, llena de amenazas y adoctrinamiento. Los niños quedaron paralizados, sin entender por qué su escuela, el lugar donde deberían sentirse seguros, se había convertido en un escenario de terror. Los retenidos fueron liberados recién al final de la tarde, luego de horas de incertidumbre. Este caso revela cómo el terrorismo atacó incluso espacios escolares, vulnerando el derecho a la educación, la seguridad y la integridad de toda una comunidad. La historia duele, pero más duele cuando vuelve a repetirse. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. El Congreso aprobó la Ley de Amnistía 2025, un proyecto que permite archivar, perdonar y dejar sin responsabilidad penal a militares, policías, comités de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la propia Defensoría del Pueblo advierten que esta ley rompe obligaciones internacionales e instalan un clima de impunidad oficializada. Para víctimas de Piura es un golpe más. Significa que la justicia puede detenerse, que sus actos pueden ser olvidados, que la verdad puede ser enterrada otra vez. Esta parte es especialmente indignante. Mientras el país discute si liberar o perdonar a personas involucradas en violaciones de derechos humanos, aparece la Ley 31818, que permite enviar a prisión a adolescentes de 16 años. Un menor de 16 años puede recibir prisión efectiva, pero un adulto acusado de desapariciones, torturas o ejecuciones extrajudiciales puede ser amnistiado. ¿Es esa la justicia que queremos? Un país que perdona crímenes contra la humanidad, pero encarcela a un adolescente. La justicia, cuando es desigual, deja de ser justicia. Hoy vivimos en un país donde la memoria está en disputa. La historia se intenta reescribir, la justicia se vuelve frágil, las instituciones se debilitan y la confianza en el Estado se deteriora. La violencia del pasado no es historia lejana. Piura, Ayacucho, Puno, Lima y todo el país carga aún con heridas que no han sanado y no sanarán mientras no haya reconocimiento, reparación y memoria. Recordar no es mirar al pasado con rencor, es mirarlo con responsabilidad, con dignidad, con amor por quienes ya no están. Recordar es decirle al país, no queremos que esto vuelva a pasar. Recordar es honrar a los que perdieron la vida, es escuchar a las víctimas, es acompañar su búsqueda de justicia, es proteger la democracia de hoy y del mañana. Porque un país que perdona la impunidad se condena a repetir su historia. Gracias por escuchar este segundo episodio de Memoria y Paz. Sigamos hablando, sigamos recordando, sigamos defendiendo la verdad, porque la memoria es el primer paso hacia la paz. Muchas gracias.